Dios los bendiga, estimados hermanos, es un gusto saludarlos. Este es el ministerio elgozodejehová.com, que semana a semana traemos una clase especial para edificación de la iglesia. En el día de hoy vamos a continuar estudiando el libro de Génesis. Es un estudio que tenemos que avanzar para que ustedes en su casa lean también las historias de que se está relatando. Por lo tanto, antes de empezar con la clase, quiero que comencemos adorando al Señor. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no puedan tocar tu rostro santo, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no puedan tocar tu rostro santo, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Sí, Señor de la gloria. Puedo sentir Bendita, bendita sea la alabanza, la oración a tu nombre. Bendito, bendito sea. estás aquí. Bendito eres, Padre. Corazón Gracias por tu amor. Gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias, Padre. Bien, queridos hermanos, hoy comenzamos nuevamente una clase en el libro de Génesis capítulo 24. Vamos a estudiar un poco este libro y es importante el conocimiento de todo esto. Cuando yo doy una clase, me gustaría que usted en su hogar repita volviendo a leer la Biblia, porque es interesante. Muchas veces uno va a la iglesia, escucha al pastor, escucha un pequeño mensaje y ahí terminó. No, usted lea la Biblia. Es necesario conocer al Dios que usted sirve. La palabra de Dios la vamos a ver en el capítulo 24 de 1 en adelante. Génesis capítulo 24. La palabra de Dios se lee a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tu santa palabra dice así, Señor. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había embendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba todo lo que él tenía.
le dijo, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y de la tierra, que no tomarás mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Amén. Bendita es tu palabra, Dios mío. Te pido en el nombre de Jesús, de que el Espíritu Santo me ayude a discernir tu palabra y hablar, Señor, lo que tú quieres que sea escuchado. Amén. Bien, hermanos, ahora vamos a hablar del tema de Isaac. Obviamente es el hijo de la promesa. Hay promesas que no solamente fueron para Abraham, sino también para su hijo Isaac y para todas las descendencias. Dios reafirmó esto tanto a Abraham como a Isaac. Abraham comprendió que para Dios cumplir sus promesas era necesario conseguirle una esposa a Isaac. Tenía que ser una esposa, pero esta esposa no tenía que ser cananita, de Cananea, no podía ser, sino tenía que ser una mujer de su pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué todas estas cosas? Porque de acuerdo a la Biblia nos dice que estas mujeres cananitas tenían una mala reputación, era una mala estándar de moral. Por lo tanto, no se podía buscar una compañera para Isaac que no fuera una compañera de la familia de Abraham en Mesopotamia. Hermanos, la historia de cómo Abraham obtuvo una novia para Isaac no solo intriga, sino que tiene y demuestra interacción de la humanidad, de Dios en la oración. Porque la narrativa de la Biblia incluye varias referencias en la oración y en la adoración. Hay dos cosas muy importantes que uno tiene que ver. Primero tiene que entender que el criado de Abraham, que iba a buscar a esta mujer que no conocía obviamente, fue y encontró, cuando iba al lugar de Mesopotamia, al lugar donde se le había indicado, fue y encontró una mujer sacando agua del pozo. Esta mujer era un pariente a quien se le había mandado, pero él no sabía, de acuerdo a lo que usted ve en Isaac 24, 12 al 16. Que entonces aconteció que antes de que se acabase de hablar, Rebeca, es el nombre de la mujer, llegó a la fuente para sacar agua. Ahí estaba. Era una mujer de un hermoso resplandor, era muy bonita, pero el criado Abraham adoró a Dios antes para que le dirija a la mujer correcta. Pero Dios contestó. Él oró al Dios de Abraham. Él adoró. Él no solamente oró, sino que también adoró. El criado, después de haber visto a aquella mujer hermosa, Rebeca, Dios contestó la oración en la misma fuente donde estaba sacando el agua. Como había adorado al Señor, como resultado de nuestra historia, demuestra tanto las muchas maneras en que Dios nos guía, así también como afirma una vez más la soberanía de Dios. Ahora, es importante entender el relato de cómo el criado de Abraham encontró a Rebeca. Es importante entenderlo. Y la trajo a Isaac. Él agarró, habló con la familia accedió a llevarlo a Isaac. Va a ir a iniciar esta larga historia, pero que nos demuestra la manera maravillosa en que Dios nos guía. Porque Dios hace como Él quiere.
Aparte de eso, obviamente, aprendemos algo sobre Rebeca, que era una mujer destinada a qué? A ser un personaje importante en la historia de la redención. Era importante Rebeca. Como Abraham, ella era hospitalaria. Como Abraham, ella era generosa. Él le daba agua a los animales, daba posada a las personas que venían, es decir, tenía un carácter que lo que más le distinguía a ella era la calidad de su carácter, de acuerdo al libro de Proverbios 31:10. Ahora, después Isaac muestra su fe, porque antes se había hablado de Isaac, pero no se le había visto todavía nada de la fe. Ahora muestra su fe con Dios, muestra su fe en Dios, en oración, en ruego, porque la mujer a quien él amaba era estéril, no podía tener hijos, pero dice la Biblia que Isaac oró y Dios sanó de esa infertilidad que había tenido esta mujer aproximadamente por 20 años, había tenido esta fertilidad. Y después de que él oró, Dios contestó y le dio familia a su mujer. Ahora mirando esta historia, voy a continuar porque obviamente estamos en una clase. Nace un hijo, nace Jacob. Pero Isaac era de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Mutuel, arameo de Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Esto es interesante. Esto es interesante. Ahora vamos a observar un punto. Rebeca va a dar a luz. Y no solamente a un hijo, sino que le nacieron gemelos. Era Jacob y Esaú. El relato de la Biblia acerca de las vidas de esta familia es interesante, porque tanto la Biblia no esconde sus pecados, la Biblia no esconde sus errores, la Biblia no esconde sus malas actitudes. Independientemente de los factores tanto de cultura históricas, parece que el problema entre estos hermanos es normal. En este caso, según las escrituras, la contienda empezó en las entrañas de Rebeca. Ahí es cuando comenzó, porque peleaban dentro del vientre de la madre, aún antes de nacer, peleaban a las entrañas. Ella consultó el significado de esto y Dios le dio una señal, que ellos dos que estaban peleando entre sí era el mayor, iba a servir al menor. Esaú nació primero, pero Jacob iba agarrado del talón y también nació. Ahora, existe una rivalidad entre los hermanos. Es que esta rivalidad continuó, como usted ve en la disputa de la progenitura. Aquí hay una disputa tremenda, hay una forma de manipular el hambre de Saúl para comprarle, para obtenerle la progenitura. Este acontecimiento del hambre, de lo que sucede, es un tremendo engaño. Es un engaño que también participó Rebeca al engañar al padre ciego, que estaba en una condición mala físicamente. Suena esto familiar. Debería, ya que hemos visto estas fallas de carácter en esta familia, poder observar también en la nuestra. Siempre hay familias que aprecian más y quieren más a un hijo que a los demás. Usted lo puede ver. Obviamente que si tiene un solo hijo no es la excepción, pero también cuando uno tiene hijos, como el caso de esto, realmente hay este tipo de problemas. Ahora, aquí hay una pregunta.
¿Era necesario llegar a este engaño? Claro que no. A pesar de la fe loable en Dios, cada miembro de la fe que él tenía en Dios, ¿verdad? Él trataba de ayudarlo a Dios. Y he dicho en la clase anterior que nadie, absolutamente nadie, ayuda a Dios. Isaac, al tener todo este problema, él realmente tuvo familia, pero favoreció. Hubo un favoritismo, algo que neciamente es incorrecto. No puede haber un favoritismo entre los hijos. Esaú, cuyo guisado fue que le llamó la atención para vender la progenitura. Este cuadro de rivalidad entre los hermanos ha sucedió, y también no solamente que entre ellos, sino entre el marido y la mujer, mostrando la preferencia uno por uno y el otro por otro. Llevó a cabo, hay un favoritismo, produciendo una contienda familiar por la progenitura. Rebeca conspiró, manipuló, y Jacob participó de la buena gana en su torcido plan que había hecho Rebeca. Al principio Jacob objetó sus respuestas que parecían ser promovidas por el miedo en lugar de la preocupación. Hay problemas genuinos, pero también hay asuntos morales. Al parecer, sin mucho convencimiento, Jacob estuvo de acuerdo con el engaño y se quedó con la progenitura. Esto causó un enojo, obviamente, a Esaú, que tuvo que huir por su vida. Mire usted cómo un engaño lo lleva a huir. Nuevamente continúa la historia de estos personajes. Nuevamente los patriarcas y sus familias nos enseñan lecciones valiosas de sus errores para no cometerlos, que nos enseñan, nos recuerdan que Dios cumplirá sus propósitos sin la ayuda de nadie. Él no quiere ayuda ni suya ni mía. Él es Dios. La vida de estos personajes querían ayudar uno al otro. Como Abraham hizo antes, estos personajes estaban renuentes a esperar en el Señor para que se cumpliese el propósito en su vida. Aunque finalmente Dios fue fiel en su palabra y cumplió sus propósitos, hicieron que hubiera dificultades en sus vidas. Mientras que otras narrativas bíblicas demuestran la conducta ejemplar de nuestros grandes héroes de la fe. Este capítulo representa la falibilidad de cada miembro de familia escogida. Los 4 personajes de los que estoy hablando son culpables. Esaú, uno de ellos, primero que hizo, contrajo matrimonios imprudentes. Isaac obtuvo el favoritismo excesivo. Rebeca, el cálculo desvergonzado. Y Jacob, la explotación engañosa. ¡Qué cuadro! Aún a pesar de todo esto, la gracia de Dios perdura y su propósito para la semilla escogida en Abraham avanzaba. Hermanos, hay decisiones imprudentes muchas veces en su vida. A menudo producen consecuencias nefásticas. Las necesidades de Jacob de llevarlo a buscar una ayuda lo llevó hasta su tío Labán. Él va a buscar allá. Y ahí va a encontrar a 2 hermanas, a Lea y Raquel. Ahí la va a encontrar. Jacob obviamente amaba a Raquel. Y tuvo que trabajarle a su tío por 7 años. Ya ustedes saben la historia que le dio, pero él la amaba. Él la amaba a Raquel. Se encontró con Labán, que era nuevamente un maestro de la mentira, del engaño.
así como lo era Jacob. Labán le dio novia de Jacob en lugar de Raquel. Ahí le cambiaron. El engaño se dio a conocer, pero después, de acuerdo a la tradición, tenía que casarse primero la mayor y luego la menor. Obviamente que después que se casó la mayor, después de una semana, porque la fiesta de matrimonio, como toda fiesta judía, demora 7 días. Esperó los 7 días y luego le dio a Raquel, pero con la promesa de trabajar para Labán otros 7 años. Al final, este personaje que le estoy hablando terminó con 2 esposas, con 2 hermanas. Ahora, la amargura de Labán y el favoritismo por Raquel. Esto lleva a una tremenda rivalidad entre hijos de Jacob. A pesar de todo esto, a través de los eventos de la vida de Jacob, Dios permaneció fiel a sus promesas de bendición. Él tenía hijos con una hermana y tenía hijos con la otra hermana, con Lea y Raquel, un pleito continuo entre hermanos. Ahora miremos rápidamente la historia de José. Usted lo ve de capítulo 37 de Génesis al capítulo 50. La historia de José es una de las más fascinantes de la Biblia. Me gusta esta historia, porque está ocupando nada menos que 14 capítulos finales del libro de Génesis. La gente piensa a menudo que José, como un soñador con el nombre de la túnica de diversos colores, que al final era un gobernante, estuvo gobernando sobre Egipto. No obstante, esta historia involucra mucho más que estas cosas. Hermanos, observemos, no se trata solamente de verlo a lo ligero, es entenderlo, porque hay rasgos familiares de favoritismo, hay de celos, hay de contienda. La historia nos enseña importantes lecciones. Hay las tentaciones, hay la victoria, hay la soberbia, pero también está la gracia de Dios. Está la gracia de Dios a pesar de todas esas dificultades. El abandono a las pruebas severas. Aunque ningún personaje bíblico es perfecto, incluyendo a José, él lleva a estar muy cerca, pero aquí no hay ningún personaje perfecto. La Biblia nos habla de mucho de eso. Hay que evitar ciertas cosas, obviamente, hermanos. Ahora, el hijo favorecido, o sea, José, es odiado por sus hermanos. Es odiado. Recuerde el favoritismo expresado por los antepasados de José en la familia patriarcal. Jacob despregó del mismo rasgo prudencial cuando le dio la túnica de diversos colores a José, un muchacho de apenas 17 años, pastor de ovejas. Aparentemente todo esto va a llevar a que este muchacho de 17 años llamado José tuviera problemas con sus hermanos, porque veía el favoritismo de parte del padre. Hay favoritismo. Jacob y Esaú, evidentemente seguía siendo la fuente considerable de problemas, tanto de celos y de rivalidad entre los propios hermanos que continuaron la historia patriarcal. Observemos lo siguiente. En torno a José, tuvo unos sueños increíbles. En lugar de guardarse sus sueños para sí, él consideró prudente decirlo a la familia, provocando en ellos mucho más celos del que ya tenía. Una situación mala se hace insostenible por los 2 sueños que ya José había contado a la familia. Los sueños retratan un escenario real en que la familia entera rinde homenaje a sus súbditos, a José. Una escena que se cumple en Egipto. Los sueños solo intensifican odio de los hermanos de José,
que sienten por él. Aquí, hermanos, los celos motivaron a los hermanos de José a matarlo. Pero el hermano mayor Rubén evitó que todo esto fuera. Era mejor tirarlo a la cisterna. Luego lo sacaron y lo vendieron a unos comerciantes israelitas. Estos comerciantes obviamente lo vendieron a José y le dijeron al padre de José que él había muerto, José había muerto. Ahora, observemos, porque esta historia es fascinante, pero vamos a ir rápidamente. Ahora, el sirviente de confianza está prisionero. Este hombre es intérprete de los sueños. Los ismaelitas lo llevaron a José a Egipto y lo vendieron a Potifar, un oficial de alto rango, jerárquico bajo Faraón. José vino a ser un sirviente de la casa de Potifar y realizó sus deberes de una manera esmerada. No cabe duda, sin embargo, la esposa de Potifar deseaba al joven, porque era muy hermoso José, y quería acercarse. La esposa de Potifar se acercó a José varias veces, pero una vez ella agarró la ropa y se quedó con ella en la mano. Y esta evidencia acusa falsamente a José de una agresión sexual. Potifar, enfurecido, y lo puso a José en una cárcel. Ahora, el rechazo de José de tener relaciones sexuales con la esposa de Potifar, lo que le hizo caer en la cárcel, pero allí encontró a un copero. Ahí lo encontró a un copero del faraón que tenía conexiones para ayudar a José. Así fue que la fidelidad a Dios no solo resultó en la promoción de José a la casa de Potifar. La obediencia a Dios no siempre, en este caso, significaba éxito. Su fidelidad resultó en vindicación, volvió. Porque mientras José estaba en la cárcel, Dios le permitió interpretar los sueños de un copero y de un panadero. Esta historia usted lo puede ver. El copero fue reintegrado a su posición de copero. Después de haber sido puesto en libertad, obviamente el panadero murió, lo captaron. Pero después de 2 años, el rey tuvo un sueño que lo angustiaba, lo deprimía. El copero se había olvidado. Hacía 2 años de la historia que le había interpretado. Se había olvidado y por lo tanto recordó. Cuando lo recordó y mandó y sugirió de que José fuese presentado ante el faraón para interpretar los sueños del rey. Cuando el faraón relató sus sueños a José, el joven explicó que van a venir para Egipto 7 años de abundancia, pero también 7 años de hambruna. Él aún sugirió un plan para preparar para los eventos venideros, reconociendo que Dios había dotado a José con sabiduría. El faraón nombró a José ser parte gobernante principal bajo su supervisión. Ahora viene el encuentro a rescatar a la familia. Observe lo que pasa del capítulo 42 al capítulo 50. José estuvo en posición de mantener a los israelitas vivos, de ayudar a salvar a su padre, hermanos, y también a la familia, de los efectos de la hambruna que venía. Primero de todo, Dios necesitaba reunir a José y a sus hermanos. Era interesante esta historia, cómo sucede. Cuando los hermanos viajaron por primera vez a Egipto para comprarle el grano, José los conoció, pero los hermanos no lo reconocieron. José enfrentó ahora un dilema debido a eventos del pasado. Él pensó, son sus hermanos.
José sabía que debía verificar si eran hombres de fiabilidad de sus hermanos. Quería determinar que su corazón había cambiado. En un segundo viaje, lo acusaron falsamente entre el relato, pero esta vez José quien acusó falsamente a su propio hermano, a Benjamín, poniéndole una copa obviamente en el saco del trigo, y ya ustedes podrán ver la historia. José no podía soportar más al ver a sus hermanos. No podía soportar más. Estaba impresionado de esta muestra de lealtad. Él se conmovió a lágrimas. Ordenó salir a la presencia a sus servicios egipcios, una vez en privado. Solo reveló su verdadera identidad a sus hermanos. Esto es interesante. Qué reunión más inigualable, emocionante y lagrimosa. José entonces pidió a sus hermanos traer a su padre y trasladaron a la familia entera a Egipto. Aquí, hermanos, hay muchas lecciones de toda esta historia que estoy contando, que aprendemos de Dios, que es la persona clave en esta narrativa. Aquí no hay hombre, aquí es Dios mismo obrando, no José. José es un instrumento en la mano de Dios. La manifestación de la soberanía de Dios se muestra una y otra vez a lo largo del relato de José. José reafirma las verdades encontradas en la primera parte de Génesis. Voy concluyendo. Aprendemos que su gracia y misericordia de Dios obra para bien, incluyendo a través de elecciones pecaminosas. Dios tiene control de todos los seres humanos. Esta clase que estoy dando nos ofrece una explicación de cómo Dios convierte lo malo en bueno. A veces la persona obra en un corazón malo, pero Dios lo convierte en bueno para nuestro beneficio. Pero aquí está explicada la relación íntima entre la soberanía divina y la responsabilidad humana. Nunca podremos entender totalmente cómo los dos se sostienen, lo bueno y lo malo, pero Dios los usa. Ambas afirman claramente la Escritura. Dios tiene control de todo y Él sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Esta es una historia fascinante. Obviamente, nos enseñan cuán cantidad de errores para evitarlos. No tenga favoritismo con nadie. Son sus hijos, es su sangre. Sabieron de usted. Dios se lo envió, no para amar a uno, no para amar a uno más que a los demás. Tiene que amar, porque son sus hijos. Dios no da preferencia a ninguno de nosotros. Nos ama aún con nuestros defectos, tal vez con virtudes, pero nos ama. Dios no hace preferencia, pero el humano sí hace preferencia. Aprendemos de esta lección muchas cosas que podemos ponerlo en práctica para el beneficio de nuestra vida personal. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. Voy a orar ahora por ustedes. Dios de la gloria, he dado lo que tú pusiste en mi corazón. Lo he dado. Te pido por los que están oyendo o por los que van a oír, de que te glorifique la vida de ellos, en su familia, en sus generaciones, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo he pedido. Amén. Queridos hermanos, si ustedes quieren seguir viendo una clase de lo que he dado, puede ir usted al ministerio elgozodejehova.com, donde usted puede ir a cualquier clase, conocer mejor la palabra de Dios. Bendiciones.